Esa noche empezó como cualquier otra en la morgue. Mi turno solía ser tranquilo, nadie entraba, nadie salía, y yo podía sumergirme en la rutina clínica que tanto me tranquilizaba. Siempre he sido una persona metódica. La precisión y el control son lo único que me han mantenido a flote en un mundo donde el caos parece estar al acecho en cada esquina. Mi vida estaba perfectamente ordenada, aunque vacía. Sin familia cercana ni amigos, mi mundo giraba alrededor de los muertos, pero esa distancia emocional era algo que agradecía. Esa noche, me llamaron para recibir un cuerpo no identificado que había sido hallado en un callejón. Los paramédicos no sabían qué pensar del cadáver, la policía tampoco tenía pistas. Cuando me entregaron el informe, solo mencionaron que el cuerpo no mostraba heridas visibles, pero algo en su estado los había dejado incómodos. Pensé que tal vez era exageración, pero al abrir la bolsa y ver el cadáver, entendí de inmediato por qué. El cuerpo era extraño, no por algo evidente, sino por pequeños detalles que no encajaban. La piel tenía un tono pálido, casi cerúleo, pero lo que realmente llamó mi atención fueron las marcas. A lo largo del torso, los brazos y las piernas había cicatrices finas, como patrones grabados deliberadamente. No parecían accidentales, más bien, estaban dispuestas de una forma meticulosa, casi ritualista, aunque preferí no apresurarme con teorías. Mi trabajo no era especular, sino registrar hechos. Lo más perturbador fue la temperatura del cuerpo. Era absurdamente fría, mucho más de lo que debería ser un cadáver reciente. La morgue estaba fría, claro, pero el cuerpo parecía absorber el calor del aire. A medida que lo observaba, una sensación de incomodidad comenzó a crecer en mi pecho, una opresión que no lograba explicar. Para distraerme, revisé los detalles básicos: altura, peso, color de cabello. Todo parecía normal, excepto por esa piel pálida y esas marcas. Decidí comenzar la autopsia esa misma noche. Era un procedimiento rutinario, lo había hecho cientos de veces. Pero desde el inicio, algo parecía diferente. La piel ofrecía más resistencia al bisturí de lo que esperaba, como si fuera más densa. Al cortar, en lugar de sangre, un líquido negro y espeso comenzó a fluir lentamente. Era pegajoso y emitía un leve olor metálico que llenó la sala en segundos. No había visto nada parecido antes. Abrí el tórax, esperando encontrar alguna pista de lo que había sucedido, pero lo que encontré solo aumentó mi desconcierto. Los órganos parecían deformes. El corazón era más grande de lo normal, con una textura extraña, como si estuviera cubierto por una capa del mismo líquido negro. Los pulmones estaban oscuros y pesados, y la textura no se parecía a ningún tejido humano que hubiera estudiado antes. Tomé muestras, anoté mis observaciones, pero la sensación de incomodidad no desaparecía. Las luces de la sala parpadearon por un segundo, y el leve zumbido del sistema eléctrico pareció intensificarse. Cuando llegué al cerebro, descubrí algo que me dejó helado. Había una masa oscura en la base del cráneo, algo que no debería estar allí. Parecía tejido, pero al mismo tiempo no lo era. Era más denso, pulsaba levemente, como si aún tuviera vida. Cada vez que acercaba las herramientas para extraerlo, sentía un zumbido en mis oídos, como un eco lejano de algo que no podía identificar. Saqué la masa con cuidado y la coloqué en un frasco para analizarla más tarde. Por alguna razón, no pude evitar sentir que estaba cometiendo un error al manipularla. Esa noche, cuando terminé el procedimiento, noté que las marcas en el cuerpo parecían más definidas, como si hubieran cambiado mientras trabajaba. Descarté la idea como una ilusión provocada por el cansancio. Apagué las luces de la sala y me dirigí a mi oficina para escribir el informe, pero al pasar por el pasillo, sentí algo extraño. El aire estaba más frío de lo normal, y juraría que escuché un leve crujido, como si algo se moviera dentro de la morgue. Me detuve, intentando racionalizar lo que sentía. Es solo mi imaginación, pensé. Pero cuando llegué a mi oficina y cerré la puerta, no pude evitar voltear hacia atrás, esperando ver algo. No había nada, solo el sonido del refrigerador de la morgue funcionando como siempre. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que esa noche no sería como las demás. Me desperté más temprano de lo habitual al día siguiente, aunque apenas había dormido. Toda la noche, las imágenes del cadáver y esa masa oscura en el cráneo habían estado revoloteando en mi mente. El cansancio parecía haberse asentado en mis huesos, pero sabía que tenía que analizar la muestra que había extraído. Al llegar a la morgue, algo se sentía distinto.
La sensación era difícil de explicar, como si el lugar entero estuviera despierto. No era solo el frío, que parecía más intenso, ni las sombras que parecían más profundas. Era algo en el aire, como si el edificio respirara conmigo. Al entrar en mi oficina, noté que el frasco donde había guardado la masa oscura estaba cubierto de una especie de condensación. El líquido negro que había rodeado la masa parecía haberse extendido hasta las paredes del recipiente, dejando una marca irregular, casi como un mapa de venas que pulsaban muy levemente. Me quedé mirándolo, incapaz de decidir si debía analizarlo de inmediato o simplemente desecharlo, pero mi curiosidad profesional me empujó a preparar las muestras. Con las manos firmes, coloqué un pequeño fragmento bajo el microscopio. Lo que vi me hizo dudar de mi cordura. Las células, si es que podían llamarse así, parecían vivas, pero no de una manera que pudiera entender. Se movían de forma errática, expandiéndose y contrayéndose como si tuvieran una voluntad propia. Más inquietante aún, parecían reaccionar a la luz del microscopio, moviéndose hacia ella de una manera casi agresiva. Me aparté del aparato, sintiendo una punzada de ansiedad en el estómago. Esto no era humano, eso estaba claro, pero tampoco era como nada que hubiera visto en mis años de formación médica. Mientras intentaba calmarme, un ruido en el pasillo interrumpió mis pensamientos. Un leve crujido, como el de una puerta abriéndose lentamente, resonó en el silencio de la morgue. Me levanté de inmediato, asumiendo que alguien había entrado. Pero al salir al pasillo, no vi a nadie. Todo estaba exactamente como lo había dejado la noche anterior. Aún así, no podía deshacerme de la sensación de que algo me observaba desde las sombras. Mi respiración se aceleró, y regresé a la oficina cerrando la puerta detrás de mí. Intenté distraerme con más análisis, pero mi mente volvía una y otra vez al cadáver. Las marcas en su piel me parecían cada vez más significativas, como si formaran un patrón que no lograba descifrar. Tomé fotografías la noche anterior, y al revisarlas, noté algo que me heló la sangre: las cicatrices no estaban en el mismo lugar. Era como si hubieran cambiado, desplazándose ligeramente, formando nuevas formas que antes no estaban allí. Comparé las imágenes con las anotaciones que había hecho durante la autopsia, y todo coincidía, excepto por las marcas. Mientras procesaba esto, la luz de la sala comenzó a parpadear. Un zumbido grave llenó el aire, haciéndome cubrir los oídos por reflejo. Duró apenas unos segundos, pero cuando el silencio regresó, sentí algo diferente. Me volví hacia la puerta, y por un momento juré ver una sombra moviéndose al otro lado del vidrio esmerilado. No podía distinguir una forma clara, pero era alta, demasiado alta para ser cualquier persona que conociera. El miedo se clavó en mi pecho, y no pude evitar retroceder unos pasos, intentando convencerme de que solo era mi imaginación. Aún así, decidí enfrentarme a lo que fuera. Salí al pasillo con una linterna en mano, pero no encontré nada. Las luces del pasillo eran débiles, casi como si el edificio estuviera perdiendo energía lentamente. Cuando llegué a la sala donde estaba el cadáver, la puerta estaba abierta de par en par. Esto no era normal, yo mismo la había cerrado y asegurado. Entré con cautela, y lo que vi me dejó paralizado. El cadáver ya no estaba sobre la mesa. Había caído al suelo, pero no de una manera natural. Estaba torcido, con los brazos en ángulos imposibles y la cabeza girada hacia un lado, mirando hacia mí. Las marcas en su piel parecían brillar débilmente en la penumbra, y aunque era absurdo, juraría que su pecho subía y bajaba, como si respirara. Me acerqué lentamente, intentando racionalizar lo que estaba viendo, pero cuando estaba a punto de tocarlo, un sonido seco y fuerte retumbó en la habitación, como si algo golpeara la pared detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nada. El pánico me invadió, y por un momento consideré salir corriendo de la morgue. Sin embargo, mi entrenamiento y mi orgullo me obligaron a quedarme. Esto debía tener una explicación lógica, me repetí una y otra vez. Pero mientras me alejaba del cuerpo y regresaba a la oficina, no podía ignorar la sensación de que algo me seguía. Cada paso resonaba más fuerte de lo que debería, como si mis propios movimientos estuvieran siendo duplicados por alguien más, o algo más. De vuelta en mi oficina, cerré la puerta con llave y me senté frente al frasco con la muestra. El líquido negro dentro parecía haberse duplicado, llenando más del recipiente que antes. El frasco emitía un leve calor ahora, algo completamente ilógico considerando lo frío que estaba el ambiente. Tomé el teléfono,
pensando en llamar a alguien, a quien fuera, pero no podía encontrar las palabras para explicar lo que estaba sucediendo. Finalmente, me quedé allí, sentado en silencio, escuchando el débil zumbido del edificio y los ocasionales crujidos que parecían provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No podía ignorar la creciente certeza de que algo más grande estaba ocurriendo, algo que no podía entender pero que me estaba arrastrando lenta e inevitablemente. Cuando desperté, estaba en la oficina de la morgue. No recordaba haberme dormido, pero mi cuerpo estaba tenso, como si hubiese estado en una pesadilla. Los documentos estaban esparcidos por el escritorio, las muestras de tejido abiertas y el frasco con el líquido negro parecía haber sido desplazado. Me tomó un momento procesar todo. Sentía un vacío en el estómago, como si algo estuviera terriblemente mal. Al mirar el reloj, noté que eran las 3 de la madrugada. El lugar estaba en completo silencio, salvo por un zumbido bajo que parecía emanar de las paredes. Me froté los ojos y volví mi atención al frasco, pero este estaba vacío. El líquido negro había desaparecido, dejando solo un residuo seco y oscuro que cubría las paredes internas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Revisé rápidamente el resto de los materiales, buscando alguna señal de lo que había pasado, pero lo único que encontré fue una nota. No era mía. Estaba escrita a mano, con una caligrafía temblorosa que parecía haber sido hecha con prisa. Decía, no dejes que salga. No lo dejes entrar. Solo mira. El significado era tan confuso como aterrador. Antes de que pudiera analizarlo más, un sonido pesado resonó en el pasillo. Era como el de un cuerpo siendo arrastrado, mezclado con un gemido bajo y gutural. Me paralicé. La puerta de mi oficina estaba cerrada con llave, pero el sonido parecía acercarse, lento y deliberado. Apagué la luz del escritorio, tratando de pasar desapercibido. El sonido se detuvo justo frente a mi puerta. Por el vidrio esmerilado pude ver una sombra enorme, amorfa, que bloqueaba toda la luz del pasillo. Parecía moverse ligeramente, como si respirara. Contuve el aliento, sintiendo cada latido de mi corazón como un tambor en mi pecho. Entonces, algo raspó la puerta. No era un golpe, sino un roce lento, como si estuviera tanteando, buscando una manera de entrar. El teléfono en mi bolsillo vibró de repente, rompiendo el silencio. Lo saqué con manos temblorosas y vi un mensaje en la pantalla, pero no reconocí el número. Solo decía, corre. El ruido en la puerta cesó. Me quedé inmóvil por lo que parecieron horas, hasta que finalmente reuní el valor para acercarme. Al mirar por el vidrio, no vi nada. El pasillo estaba vacío. La nota seguía en mi mente, solo mira. Decidí que no podía quedarme allí más tiempo. Salí al pasillo con pasos lentos y cuidadosos, la linterna en una mano y un bisturí en la otra, aunque sabía que este último no sería de mucha ayuda. A medida que avanzaba, el zumbido en el edificio se intensificaba, como si algo estuviera cobrando vida. Las luces parpadeaban y el aire parecía más denso, más difícil de respirar. Llegué a la sala donde estaba el cadáver y lo que vi me dejó sin aliento. El cuerpo ya no estaba en la posición en que lo había dejado. Ahora estaba de pie, pero no como una persona normal. Su espalda estaba arqueada hacia atrás de una manera antinatural y las marcas en su piel brillaban con un tono rojizo, como brasas vivas. Las cuencas de sus ojos, vacías, parecían seguirme. Pero lo más aterrador fue el líquido negro. Salía de su boca, sus manos, incluso de las cicatrices, como si tuviera vida propia, moviéndose hacia mí lentamente. Retrocedí, pero tropecé con algo y caí al suelo. Al mirar hacia abajo, vi huellas en el piso, hechas con el mismo líquido negro. Eran demasiadas, como si algo más estuviera en la habitación. Sentí un movimiento detrás de mí y al girarme, lo vi. No sé cómo describirlo exactamente. No era humano, ni animal. Era una masa deforme de carne y huesos, con extremidades torcidas que no seguían ninguna lógica. Sus movimientos eran erráticos, como si luchara por mantener una forma coherente. Pero lo peor eran sus ojos. Eran los mismos que había visto en el cadáver, vacíos pero llenos de intención. Grité, pero no hubo nadie para escucharme. La criatura avanzó, lenta pero imparable, mientras el zumbido en la habitación se convertía en un estruendo insoportable. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. Corrí. No recuerdo exactamente cómo llegué hasta la salida,
pero cada paso parecía durar una eternidad. Sentía que algo me seguía, una presencia que podía casi tocarme. Cuando finalmente llegué al exterior, el aire frío de la noche me golpeó como una bofetada. Seguí corriendo, sin mirar atrás, hasta que llegué a mi auto. Cuando encendí el motor y salí disparado hacia la carretera, vi por el espejo retrovisor la silueta de la morgue, quieta y oscura, como si nada hubiera pasado. Pero sabía la verdad. Algo había despertado allí, algo que no debería existir. No volví nunca más a ese lugar. Renuncié al día siguiente, dejando todo atrás, incluso mi carrera. Nunca hablé de lo que ocurrió esa noche, ni siquiera cuando me preguntaron por qué me había marchado tan abruptamente. Porque sabía que nadie me creería, y porque, en el fondo, tenía miedo de que hablar de ello pudiera traerlo de vuelta. Desde entonces, cada noche reviso las cerraduras de mi casa 2, 3, hasta 4 veces. Y aunque han pasado años, a veces, en el silencio de la madrugada, todavía puedo escuchar ese zumbido en mis sueños, recordándome que hay cosas que deberían permanecer enterradas.